Ya. Objetivo de nuestro módulo: identificar las estrategias de aprendizaje. ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan nuestros estudiantes para su proceso de formación, ¿no? Identificar las técnicas, procedimientos e instrumentos para la enseñanza. ¿Qué instrumentos podemos enseñar? ¿Qué herramientas? Etcétera, ¿no? Identificar las herramientas web para la enseñanza. Hoy en día, nuestros estudiantes están conectados a la web, ¿no? Celular, conectados a internet, ¿no? Usan bastante las redes sociales, ya no usan mucho el correo electrónico, más están en el Facebook, ¿no? Entonces vamos a ver qué herramientas web podemos utilizar o hacer para... Los contenidos del módulo es estrategias de aprendizaje, cómo lograr que el alumno se motive, involucre, el trabajo colaborativo y herramientas de enseñanza. A ver, ¿qué dice ahí? Un viejo marinero dejó de fumar cuando vio que su loro tosía cada vez más. Tenía miedo de que el humo de su pipa, que casi siempre llenaba la habitación, fuera perjudicial para la salud de su loro, ¿no? Luego hizo que un veterinario examinara al animal y, tras un concienzudo reconocimiento, el veterinario llegó a la conclusión de que el loro no padecía de citacosis ni de neumonía. Sencillamente imitaba la tos del fumador empedernido, que era su dueño, ¿no? Y eso van a hacer también los estudiantes, ¿no? O sea, al final lo que hacen es imitar nada más, ¿no? Nos observan, nos ven, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a empezar con nuestro tema: estrategias de aprendizaje, estilos de aprendizaje, el modelo de Cole, ¿no? Hace poco veía un video que nos decía mucho, tal vez nos preocupamos en cumplir el sílabus, ¿no? Por ejemplo, hablaba de que a veces se les repartía, por ejemplo, un libro específico a los estudiantes y se les decía: vamos a resolver los ejercicios de la página 20, el ejercicio 2, 5 y 7, ¿no? Y todos empezaban a resolver, ¿no? Y mencionaba que ese estilo de aprendizaje, tal vez algunos captaban, otros no captaban, y otros eran totalmente indiferentes, ¿no? Porque no estábamos utilizando realmente una verdadera estrategia de enseñanza, porque cada uno es distinto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora con este modelo de Cole, ¿ya? Les voy a dar un cuestionario, ya, un test, ¿ya? No se preocupen, no es un examen, ¿ya? Un pequeño test, que esto lo tienen que resolver en aproximadamente 15 minutos, ¿ya? Son 80 preguntas, lo resuelven rápido, porque no, en este tipo de test no hay que pensar mucho, ¿no? Es prácticamente respuesta rápida, ¿ya? Luego hay una tablita, ¿ya? Rodee con una línea cada uno de los números que has señalado con un signo más, ¿no? O sea, acá en tu pregunta, la primera pregunta, lo único que vas a decir es marcar los enunciados que describen tu comportamiento. No necesariamente tienes que marcar todo, ¿está bien? Por ejemplo, si la primera pregunta dice: tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. Si no corresponde a ver, no lo marques, déjalo en blanco, ¿está bien? Pasas a la siguiente. La siguiente, si corresponde a lo que tú piensas o eres, etcétera, lo marcas, ¿no? Y según eso, vas pasando a la siguiente tablita, ¿no? Todo lo que has marcado, por ejemplo, la 1, si has marcado, le haces un círculo. La 2, si has marcado, le haces un círculo. Si el 3 no has marcado, lo dejas en blanco, no haces nada, ¿no? Al final, lo único que vamos a hacer es contar cuántas respuestas correctas hemos obtenido en cada una de las columnas. Y con esos datos vamos a graficar, ¿ya? Ya, 15 minutitos. Ya.
según Kolk nos dice, vamos a identificar qué tipo de estudiante tenemos, ¿no? Si son activos, son reflexivos, pragmáticos o teóricos, ¿no? Entonces, según eso, esas 4 categorías que él establece, podemos empezar a diseñar qué estrategias de enseñanza podemos aplicar. Por ejemplo, si te ha salido activo, al alumno le gusta actuar, ¿no? Reflexivo, son reflexivos, les gusta reflexionar. Teóricos, teorizar. Alumnos pragmáticos, les gusta experimentar. Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias, ¿no? Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas, se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades, la pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo? Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío, cuando realizan una actividad costas de resultados inmediatos, cuando hay emoción, drama y crisis. Les cuesta más trabajo aprender cuando tienen que adoptar un papel pasivo, ¿no? Estar en el aula escuchando las clases, cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos, cuando tienen que trabajar solos. Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer si es que la mayoría de nuestros estudiantes sale con este resultado de agruparnos, hacer más clases grupales, ¿no? Que empiecen a desarrollar casos, etc. Porque si no, se ponen en el papel pasivo, simplemente se van a aburrir en la clase. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es la recolección de datos y su análisis concienzudo, así que procuren posponer las conclusiones todo lo que puedan, ¿no? Ellos responden en su aprendizaje el por qué, ¿no? El anterior era el cómo, y ahora ellos buscan el por qué. El por qué cuando pueden adoptar la postura del observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar las situaciones. Les cuesta más aprender cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención, ¿no? Si los pones como líderes, no van a querer, no se van a ocultar. Cuando se les apresura entre una actividad y otra, ¿no? Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente, o sea, no son espontáneos, ¿no? O sea, cuando se les apresura entre una actividad y otra, como su nombre mismo dice, necesitan reflexionar todavía las respuestas, ¿no? Entonces, no se les puede estar apresurando en la conclusión de un trabajo grupal. Los alumnos teóricos adoptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué? A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten el desafío. Les cuesta más aprender con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfaticen las emociones y sentimientos, cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico, ¿no? O sea, si les dice que sean espontáneos, que inventen algo, que creen algo, no van a poder realizar las actividades referidas. Los alumnos pragmáticos, a los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si funcionan en la práctica.
Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica. Inmediatamente les aburren e impacientan las largas discusiones sobre la misma idea de forma interminable. La pregunta que quieren responder es: ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? Les cuesta más aprender cuando lo que aprenden no se relaciona en nada con sus necesidades inmediatas, con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente, cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. Entonces, quieren comprobar en la realidad todo lo que estás manifestando, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer antes de iniciar todo un proceso de aprendizaje es a nuestros estudiantes tomarles este pequeño test, ¿no? Y tener prácticamente la relación, a ver, el grupo donde más se mueve, ¿no? Entonces, según eso, poder diseñar nuestras clases. Porque podemos tener, digamos, ya primer año, puede haber 2 salones, ¿no? Primer año, 2 salones. Y los 2 salones son diferentes, no son iguales. Puedes aplicar una estrategia de enseñanza en un salón que puede funcionar bien. Esa misma estrategia pasas al otro salón y no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Son grupos distintos al primer grupo. ¿Qué estrategias de aprendizaje conocen? Esa era una pregunta del foro, ¿no? Que deberían de responder, ¿no? Para su calificación. ¿Qué estrategias de aprendizaje conocen o han utilizado cuando eran estudiantes? ¿Cómo han hecho su proceso de aprendizaje? Lo común, memorizarse, ¿no? Algunos, por ejemplo, utilizan lo que es resaltar. Tienen una lectura y van resaltando, ¿no? Sacando los puntos que les llama la atención o creen que son puntos resaltantes de las otras estrategias de aprendizaje que se puedan dar. Cuando comprobamos con los estudiantes qué estrategias de aprendizaje utilizan para sus exámenes, nos damos cuenta que prácticamente casi no utilizan estrategias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Prácticamente estudian de un día para otro para el examen, ¿no? Si tú les tomas un examen sorpresa o una práctica sorpresa, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser un resultado negativo para los estudiantes, ¿no? Porque simplemente no han estudiado adecuadamente, no han utilizado estrategias de aprendizaje. Pero si tú les dices, mañana va a haber examen, ¿qué es lo que van a hacer los estudiantes? Toda la noche se van a poner a estudiar, ¿no? Y simplemente están estudiando para un momento, ¿no? Simplemente están estudiando para un momento. Llega el examen, resuelven, termina el examen y ya todos sus conocimientos desaparecen de su mente, ¿no? Puede pasar media hora, tómales el mismo examen y vas a ver los resultados. O sea, van a ser diferentes, porque simplemente han estudiado para un momento determinado. Una consulta, en esta sesión vamos a abordar estrategias de enseñanza también. Sí. Una reflexión, ¿cómo se llama cuando Cole desarrolla este trabajo? ¿Cómo se llama? La finalidad es identificar estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, eso va más recomendado para el estudiante. Claro. En tanto, digamos, el ejemplo que hace usted, ¿no? En un aula A y B vamos a tener alumnos heterogéneos. Claro. Entonces, mal haríamos nosotros los docentes de repente que emplearíamos para un aula un estilo, digamos, un método de enseñanza, una estrategia de enseñanza diferente que para la otra. ¿Por qué? Porque sea cual fuere la situación, si hay, digamos, 6 secciones, definitivamente en las 6 secciones vamos a encontrar una heterogeneidad de estilos. Entonces, priorizar en un aula
digamos, una estrategia determinada, de repente no sea lo más adecuado. Quizá lo más adecuado sería diversificar las estrategias en todas las aulas. ¿Por qué? Porque las estrategias de aprendizaje están orientadas más al que aprende. Es decir, es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Pero es más importante para el alumno, porque en la medida, por ejemplo, en este caso nosotros somos estudiantes, entonces en la medida que nosotros conozcamos nuestro estilo, vamos a, digamos, sería importante conocer una estrategia que vaya con nuestro estilo, porque el conocimiento del estilo está más orientado para el aprendizaje autónomo. Eso no quita que, bueno, el docente tenga que plantear una estrategia, ¿no? Pero como decís, es más para el trabajo de casa, es más para el trabajo ya extramuros, ¿no? Cuando de repente el alumno tenga que autónomamente desarrollar. Ahora hay un problema, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en educación básica y superior, la situación cambia por las leyes, ¿no? Las leyes de la pedagogía no son las mismas que la de la metodología. Cuando nosotros nos enfrentamos a estudiantes como nosotros, ¿no? Profesionales o de repente cuasi profesionales, estamos hablando de estudiantes de 17, 18 que están en universidades e institutos. ¿Qué es lo que ocurre? El principio de la pedagogía es la inmediatez. El alumno coge lo que le importa. Quizá de repente un estudiante que está estudiando, qué sé yo, pues ingeniería, ¿no? Va, entre comillas, a estudiar lo que usted decía, ¿no? Va a leer para aprobar el examen de lenguaje, por ejemplo, o de materias relacionadas, pero aquellas que tienen directa relación con su carrera es la que va a priorizar, porque considera que eso es inmediato, es importante y eso va a aportar para su carrera. Y en ese sentido sería importante más bien conocer cuáles estrategias nosotros utilizaríamos a la hora de enseñar, cómo hacer para que a través de la diversidad de estilos, qué tipo de estrategias de enseñanza apliquemos en el superior, diplomadas didácticas superior. Más o menos esa es la reflexión que quería hacer. Claro, sí. Lo que nos va a ayudar el test es más o menos identificar por dónde van cómo es su aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que más los motiva? Y según eso puedes ir diseñando tus estrategias. Por ejemplo, yo entro a un salón y les doy una lectura. A un salón les encanta, ¿no? Se ponen a leer, a discutir la teoría, etc. Pero si esa misma lectura pasa al otro salón, no funciona igual, no es dinámico la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el otro salón, y quiero lograr el mismo objetivo, entonces, por ejemplo, empezamos a crear lo que dicen los pragmáticos, ¿no? Les empezamos a crear un caso de que ellos empiecen a tratar de... Bueno, en el salón no se puede confrontar con la realidad, pero sí se podría simular, ¿no? Con un proceso de realidad. Por ejemplo, dicto, por ejemplo, el curso de costos, ¿no? Cuando empiezo a hacer la clase de costos, los estudiantes, cuando les digo, vamos a identificar la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, o los costos variables y los costos fijos, ¿no? Cuando las empresas identifican que los costos variables son los que empiezan a producir, cuando empieza la producción, los costos fijos están permanentes, los estudiantes, ¿qué hacen? Simplemente, en algunos casos, algunos captan, otros no captan, y dicen, ¿de qué está hablando? ¿No? Entonces, por ejemplo, para ese caso, lo que aplico, una de las cosas, es habiendo probado ya en varios semestres, ¿no? Porque no es tampoco decir, ya, esto funciona en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, muy bien, la siguiente clase vamos a identificar costos variables y costos fijos. Pero este fin de semana, en grupos de 4 o de 5, bueno, en alguna de las casas de alguno de ustedes, van a preparar algo, ¿ya? Les digo, por ejemplo, ya, no importa, canchita blanca, ¿ya? Pero ustedes van a preparar.
O van a preparar todos mazamorra morada, pero todos se involucran en la preparación de la mazamorra morada, desde ir al mercado hasta servir, ¿no? Y en la clase me van a decir qué es lo que han hecho en la preparación. Y como siempre hay alumnos que realizan la actividad, otros que no realizan, ¿no? Y pueden llegar a la clase y decir, sí hemos hecho, y ya sabemos, ¿no? Pero lo que se les pide es que en su trabajo me presenten las fotografías, si es posible, video, ¿ya? De lo que están desarrollando. Si no apareces en la fotografía, no creo que has hecho tu trabajo. Entonces ya todos se reúnen, elaboran y empezamos a hablar en la clase. ¿Cómo es el proceso de producción de la mazamorra morada? ¿Cómo has iniciado? Entonces empiezan a explicar, ¿no? No, hemos iniciado haciendo hervir el agua y echando el maíz. Así ha empezado, les digo. ¿El maíz apareció así de la nada? No. Antes teníamos que comprar allá. Entonces, ¿cómo has iniciado? Hemos ido al mercado, hemos comprado el maíz, la cosa, todos los ingredientes empiezan a salir, ¿no? Hemos llegado a ver y hemos hecho hervir. ¿Y lo has echado así nomás el maíz? No, profe, lo hemos lavado. Allá, explícame paso a paso, o sea, al detalle, sé minucioso en tu explicación. Entonces, cada vez que va explicando, le vamos haciendo identificar justamente los costos, ¿no? Para el maíz morado, ¿qué es? ¿Es una persona? ¿Es materia prima? ¿Es mano de obra? Ah, no, va diciendo, ¿no? Es materia prima, ¿no? ¿Dónde interviene la mano de obra? Ah, el que prepara, ¿no? ¿Quién te ha guiado en la preparación? Mi mamá, dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿ella qué quiere decir? Mano de obra indirecta, porque solamente te ha guiado, te ha supervisado. Entonces, de esa manera, puedo explicar un proceso productivo identificando los costos, ¿no? Y porque si de frente les empieza a hablar, no captan exactamente la idea, ¿no? Entonces, al final, nuestras estrategias de enseñanza van a ir produciéndose de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, no hay una estrategia que te diga, esta estrategia funciona correctamente en todo, ¿no? Entonces tú ya vas probando y al final te va tomando tal vez muchos años en desarrollar qué estrategias para diferentes puntos de tu materia que dictas puedas aplicar, ¿no? Ese es algo que hemos estado viendo. Y justamente en esto de que el estudiante solamente estudia para el examen, al final, ¿qué es lo que buscan los estudiantes? Que el examen venga para que, por ejemplo, completen una frase o marquen A, B, C, D, ¿no? O simplemente le digas cuál es el concepto de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las características de la comunicación? ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? Agarrar un papelito que está debajo de su mesa y empezar a copiar, ¿no? Y ahí tenemos bastantes problemas, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que calificamos? ¿Lo que ha aprendido el estudiante o lo que nosotros les hemos puesto en las diapositivas? O sea, al final, ¿cuál es el logro, no? Deberían ser preguntas de reflexión. Claro, ahí viene. Porque, como dice León Trattenberg, ¿no? O sea, si tú quieres que el estudiante escriba tal cual tú le has dictado, entonces déjale plagiarlo, ¿no? Para que estés feliz. ¿Sí o no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Déjale plagiar. Pero si tú le pones una pregunta de reflexión, ¿qué es lo que vas a calificar? En sí, lo que realmente ha aprendido, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, y los estudiantes son
súper hábiles, ¿no? Pero para justamente el video que veíamos, ¿no? Hace un comienzo, somos los grandes, prácticamente, mucha copia, ¿no? Son hábiles para conseguir las copias, los exámenes, ya están averiguando, ¿no? Oye, ese profesor, ¿qué exámenes toma? ¿Qué preguntas hace? ¿Cómo es su estilo de evaluación, ¿no? Hasta se consiguen los exámenes, ¿no? Ya pasados. Y a veces, por nuestro trabajo recargado, no sé, ¿no? Porque a veces repetimos tal vez un examen, ¿no? Y eso me pasó una vez, ¿no? Justo estaba ocupado, no me alcanzó tiempo para hacer el examen, y ya pues dije, ya les tomo el examen que tomé hace 2 semestres pasados, ¿no? Saqué, lo imprimí, llegué al salón con todos mis exámenes, y por casualidad, ¿no? Por cosas del destino, uno de los estudiantes justo observó que estaba guardando el examen con las respuestas. Entonces dije, no, esto lo que han hecho es averiguarse no solamente del último examen, sino exámenes pasados, ¿no? Y lo tenían ahí resuelto. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Tomo mi examen? No, dije, no, ya. Entonces, muy bien, jóvenes, saquen una hoja, ¿no? Solamente voy a tomar una pregunta. Ya no importa, ya gasté en las copias y todo, ¿no? Entonces, todos ya tienen. Muy bien, saquen una hoja, guarden todas sus cositas, con un mapa conceptual, explícame todo lo que has aprendido en el curso durante este primer parcial. Esa es la única pregunta. Tienes 40 minutos para resolver, ¿no? Y les dejo libre, ¿no? Me voy un rato, tengo reunión, ya mentira, ¿no? Estar afuera, ¿no? ¿Cuál crees que fue el resultado? Negativo. Porque simplemente ya tenían las respuestas y lo único que querían era completar. ¿Qué es lo que al final empecé a darme cuenta? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? De todo lo que hemos hecho, que el alumno, por ejemplo, haga un resumen, ¿no? Que haga realmente un compilado de todos sus conocimientos y lo haga en pequeño y sea entendible. Y también que comprobé que los estudiantes no utilizan estrategias de aprendizaje. No sabían cómo se hace un mapa conceptual. No sabían, nivel universitario, ¿eh? No sabían hacer un mapa conceptual. Algunos estaban haciendo así, literal. Estaban explicando. Les dije, yo he pedido mapa conceptual. No que me hagas literal. Ya otros le estaban haciendo otro tipo de... Probé lo mismo, dije, a ver, vamos a probar qué estrategias si conocen o no en el otro salón, ¿no? En el otro salón ya les cambié, ya no les dije mapa conceptual, sino un mapa mental, ¿no? Igualito. No sabían hacer un mapa mental, ¿no? En otro salón les pedí un esquema. Tampoco. O sea, de 30 alumnos más o menos que está en el aula, 2 o 3 sabían y el resto no sabía cómo hacer. Y estaban ahí pensativos, ¿no? Entonces eso me llevó a la idea de que antes de pedir eso, hacerles un pequeño repaso, qué estrategias de aprendizaje pueden utilizar los estudiantes, ¿no? O sea, para que no tengan problemas. Desde esa vez, desde ese caso que me ocurrió, de que ya tenían las respuestas, tenían el examen resuelto, cuando voy a tomar teoría, utiliza esto. Ya no les... Ya para mí ya es lo más fácil, ¿no? Ya no les pido que me pongan el concepto, las características, qué tipos hay, etc.
porque al final lo único que van a hacer muchos es copiar. Y otros se han memorizado tanto, pero pasado la media hora no se van a acordar. O la siguiente clase ingreso y he probado, ¿no? Me han sacado buenas notas y la siguiente clase empiezo a llamar. A ver, por decir nomás, ¿no? Esa es una parte para conocer realmente si es que están estudiando o no. Les digo un poco molestos, les digo, no, acá voy a comprobar que algunos han plagiado, ¿no? Hasta el error ortográfico que está en mi diapositiva, igualito lo han copiado. Voy a empezar a llamar uno por uno. Entonces los que tenían una alta nota, empecé a llamarles. A ver, acércate. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Por decir, ¿no? Y se quedó callado. No dijo nada. Pero en su examen estaba todo completo, bien esquematizado, ¿no? O sea, una siguiente clase, no ha pasado ni 2 días, y simplemente todo lo que ha estudiado se le ha ido. A ver, dime, el concepto de tal cosa. Tampoco, ¿no? Entonces ahí empezamos a conversar con algunos y empezamos a decirles qué estrategias de aprendizaje podrían utilizar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el esquema. Explicar qué es el esquema. Es un instrumento de trabajo, es la síntesis personal de un texto y los apuntes correspondientes a un mismo contenido, ¿no? ¿Y cómo se diseña? Escribir frases cortas y concisas empleando determinados signos convencionales. El esquema debe dar una idea completa del texto y de su contenido, ¿no? Entonces, empezamos a explicar de todos los pasos cómo desarrollar un esquema. Y al final les presentamos una muestra, ¿no? Ahí tenemos el tema central, ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, hablamos del muestreo. ¿Qué es el muestreo? ¿Ves? Vamos a tener un universo, del universo sacamos una población, de la población vamos a sacar una muestra y de una muestra un individuo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Preparación y las muestras. ¿Cuáles son los procedimientos? Probabilísticos y no probabilísticos. Y dentro de los probabilísticos que tenemos, el simple, sistemático, estratificado, etc. Entonces les digo, les hace más fácil hacer tu esquema y al final el resto interpretas según tus propias palabras, ¿no? Que tengan coherencia, ¿no? ¿Qué es una muestra? Allá. Es una parte, una proporción de la población, puedo decir o no. No necesariamente igualito lo que hemos puesto en las diapositivas, en las copias entregadas, etc. ¿Qué es una población? Es parte del universo. ¿Qué es el universo? Es el todo, ¿no? ¿Qué es el individuo? Ya pues es la proporción más pequeña de todo el universo. O sea, muchas formas de interpretar o de exponer, ¿no? Por ejemplo, una estrategia de pensar. El otro es, ¿cómo es un resumen? Puede entenderse como una versión breve del contenido que ha de aprenderse, donde se resaltan los elementos más importantes del mismo. ¿Cómo se diseña? Realizar una lectura atenta de todo el tema para formarte una idea general del mismo. También puedes hacer una lectura párrafo por párrafo, tomando notas de información posterior. Debes formularte las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué partes tiene? ¿De qué habla en cada parte? ¿Cuáles son las opiniones del autor? ¿Qué piensas de los temas sobre los que opina el autor? ¿No? Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo grupal donde van a interpretar, no sé, alguna teoría, algún artículo, etcétera, que a veces nos gusta hacer bastante, ¿no? Entonces, al final le podemos decir, preséntame un resumen, pero debe tener estas características, ¿no? Entonces les explicamos cómo se hace, qué es lo que contiene, etcétera. Entonces, ahí tenemos un texto, ¿no? Texto original: el agua que existe en la naturaleza, distribuida en mares, ríos, manantiales, etcétera, etcétera. Lo lee y de eso saca un pequeño resumen, ¿no? Resumen: conceptos esenciales del texto, ciclo del agua, cambio de estado, evaporación, condensación, precipitación, filtración, escurrimiento.
El agua que se encuentra en la naturaleza puede pasar de un estado físico a otro formando un ciclo que se repite periódicamente. En resumen, durante este ciclo, el agua pasa primero del estado líquido al gaseoso, evaporación debido al calor de los rayos solares, etc. Al final, tenemos un trabajo que el estudiante prácticamente lo va a entender más fácilmente, ¿no? Realmente, tenemos un montón de estrategias de aprendizaje, pero los estudiantes no conocen. Por ejemplo, cuando ya voy a tomar o estoy en cursos más teóricos que prácticos, empezamos a hacerles eso, ¿no? Les digo, primero, la primera opción es estudien cómo se desarrolla un mapa conceptual, cómo se hace un mapa mental, cómo se hace un esquema, cómo se hace un resumen, ¿no? Del 100% de estudiantes, el 30% investigará, el otro 70% no va a investigar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, hacerles una pequeña recuento de todas esas estrategias, ¿no? Como, por ejemplo, se les pide hacer un glosario, ¿no? Para que, ¿cómo podrían hacer un glosario, ¿no? Hacer una pequeña tabla, el término educación, la cita textual, ¿no? De la teoría, de dónde ha sacado, de qué autor ha tomado, y un concepto propio, ¿no? Entonces, ya va a tener un glosario mejor, ¿no? ¿Cómo lograr que el alumno se motive e involucre? Una cuestión previa se puede, Sí. a modo de consulta. Cuando más o menos se ven, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje, yo he tenido siempre la dificultad, leyendo varios textos, de identificar y discriminar, ¿no?, la cuestión de la estrategia, de la técnica, del procedimiento. Por ejemplo, ¿no?, leía de que lo que usted presentó, algunos llamaban cuadro sináptico al esquema de Yares, ¿no? Como Claro. sináptico en realidad tiene otra estructura. Y bajo la definición que usted hace, por ejemplo, decía que el esquema es una conjunción, digamos, de conceptos, simbología, etc. Por ejemplo, se me ocurre que un esquema podría ser un flujograma, aunque sí cumple esas características que prácticamente. O, no sé, pues algunos llaman al mapa conceptual una estrategia, ¿no? Y en realidad, y hay algunos autores que, por ejemplo, llaman a todos los organizadores en general, nos llaman esquemas, o sea, son diagramaciones que uno realiza después de realizar un proceso de síntesis. Entonces, se me ocurre que ahí el procedimiento, el método de enseñanza sería, pues, sintético, y el procedimiento que está desarrollando es la síntesis, ¿no? Y la herramienta es el esquema. Entonces, y eso también me trae a colación lo que usted ejemplificaba. Cuando, por ejemplo, le ocurrió el asunto de que los alumnos hayan cogido el examen y luego optó por digamos, por mandar a hacer un mapa, ¿no? Nosotros tenemos algo cerrado, ¿no? O sea, tenemos algunos amarres por ahí. Por ejemplo, cuando nos mandan a desarrollar, digamos, un plan de sesión, o como se llama, por eso se llama plan de clase, Claro. varios nombres, ¿no? Siempre se cifra el aprendizaje esperado, lo que ahora le llaman estándar, ¿no?, en la educación básica. Entonces, eso prefija ya más o menos el desarrollo de toda la sesión y plantea una evaluación. Por ejemplo, supongamos que, digamos, estamos en mecánica automotriz, digamos, identifica las partes de un carburador. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo, tomándole una evaluación de reflexión sobre una situación que yo no he hecho previamente y que me pide el plan simplemente me pide que identifique? Entonces, lo que yo debería hacer es un fast test, pues, ¿no? o mostrar un gráfico, simplemente porque la capacidad de identificar es sencillísima, no se basta que haga una mueca o subrayo, señal, y ya cumple el cometido, ¿no es cierto? En cambio, para trabajar habilidades más, digamos, más complejas, como evalúa, por ejemplo, ahí de repente se presta más un cuestionario,
un ensayo, ¿no? Y lo que usted dice es muy cierto. ¿Cuántos de repente, incluso, cuántos de nosotros sabemos hacerlo? Yo, por ejemplo, tengo problemas fuertes con la redacción del ensayo que nos pedía ¿cómo se llama? El curso, ¿no? Diplomado en el, creo que fue el segundo capítulo, módulo 2, creo, ¿no? En el módulo 2, sí. Investigación. Claro, o sea, podrías desarrollar una forma de síntesis, pero el ensayo es un poquito más complicado. ¿Cuántos de nosotros? No es porque de repente hemos tenido digamos, el afán de leer, etc. El problema es que hemos tenido una formación básica deficiente, nunca nos han enseñado a hacer ensayo. En las universidades también, o sea, casi pocos hemos pasado por aquí. Y cumplir de repente una norma Vancouver 4 es más difícil todavía. Sí, muchos dejamos, muchos vacíos dejamos en esto, ¿no? O sea, al final sí llevamos cursos que nos dicen, ¿no? Técnicas de aprendizaje, o sea, los primeros semestres, y al final no realizan estas técnicas. Por ejemplo, reconozco, ¿no? Porque un error que cometía era justamente cuando apliqué ese cambio, me di cuenta, entonces empecé a probar, ¿no? Entonces, como les decía, al siguiente salón les pedí el mapa mental, al otro un esquema, etc. Y al darse cuenta que los estudiantes no hacen, entonces la idea que se me vino es, ¿qué hacemos, no? Si les sigo pidiendo, o sea, ya se hizo una costumbre, ya no hacer exámenes, sino pedirles esto, ¿no? O hacer un resumen. Pero vi que empezaron a tener problemas. Entonces ahora lo que estoy optando es justamente explicarles primero. ¿Sabe qué? El mapa conceptual tiene estas características. El mapa mental tiene estas características. De esta forma se realiza, ¿no? Y miren, este es un mapa conceptual. Puedes leerlo, entiendes claramente qué es lo que está puesto en tu mapa conceptual. Sí, clarísimo. Muy bien, tenemos la teoría tal. Nos reunimos en grupo, todos leen y elaboren un mapa conceptual, ¿no? Entonces elaboran, presentan su mapa conceptual y ahí está. Ahora sí, ¿cuál te conviene o te gusta más estudiar? ¿Todas estas copias o este mapa? Se van dando cuenta que al final se les hace más fácil leer el mapa conceptual y pueden explayarse mejor, ¿no? Porque ese resumen que está ahí les hace que ellos mismos con sus propias palabras expliquen lo que está ahí. Porque, o sea, y ahí viene lo que escuché de Leon Trattenberg, ¿no? ¿Quieres que te escriban lo que dice, lo que le has dado la copia, o quieres que ellos desarrollen sus conocimientos? Si quieres eso, mejor pídeles que saquen una copia de eso y te presenten, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Y bueno, no le puse a esto porque eso vamos a verlo creo que es el último módulo, lo que son las evaluaciones. ¿Entiendes? Entonces lo primero que ahora les digo, por ejemplo, cuando voy a tomar este tipo de exámenes es estudien cómo se hace un mapa conceptual, etcétera, y les presento, ¿no? Después ya les presento qué es un mapa conceptual, cómo se elabora, etcétera. Y esto viene encaminado, cómo se va a evaluar ese mapa conceptual, ¿no? A eso le llamamos las rúbricas, y ahí están los criterios de evaluación. Muy bien, el mapa conceptual tiene esas partes, y yo te voy a evaluar si has hecho bien o no esas partes. Eso lo vamos a ver en el módulo posterior, en lo que es evaluaciones. Ya conocemos las rúbricas. ¿Estos materiales que estamos visualizando están colgados? Sí, ya están colgados. ¿Y cómo se llama? ¿Podría de repente explicarnos? Ya hemos visto dos, ¿no? Que es esquema, ¿alguna otra estrategia? Sí, si no por el tiempo hemos pasado. Por ejemplo, está bueno, lo que les he presentado ahora es el esquema, está el resumen,
está el mapa conceptual, ¿no? Está el glosario y tenemos el mapa mental, tenemos una variedad de esos materiales. Les vamos a colgar justamente cuando empezamos a hacer lo que es evaluación, ¿sí? Les vamos a pasar todo el material de todas estas estrategias de aprendizaje. Una consulta. Dentro de las estrategias de aprendizaje, digamos, frente a un determinado tema, ¿se adecua a todas las estrategias de aprendizaje? No. ¿O a todos los esquemas, a todos los organizadores? No necesariamente. Entonces ahí habría una cierta contradicción, como usted dice, cuando uno hace una clase, uno tiene que, digamos, bajo un estilo, ¿no? Bajo un estilo de aprendizaje, pero dentro de los estilos de aprendizaje, dentro de un salón que se tiene, no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje, y como se encuentra esa diversidad de estilos de aprendizaje, definitivamente en la otra sección va a ser lo mismo, va a ser el inconveniente. Entonces tal vez como estrategia ahí se daría, aunque la realidad no permite, ¿no?, en agruparles de acuerdo a estilos de aprendizaje y dictar clases. Eso al final va a ser difícil. Lo más correcto, o sea, pienso, ¿no? O sea, sé que es algo que va contra la realidad, pero justamente entonces ahí, de repente como docentes nosotros ya nos abocaríamos de acuerdo, porque nosotros también tenemos estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces dictar esas clases definidas para los estudiantes, entonces ahí cambiaría. Y ahora dentro de las estrategias de aprendizaje, bueno, eso tiene una cola, ¿no? Eso sería desde el nivel inicial, primario, secundario, y buenamente pues ahí se ve, ¿no?, lo que en verdad no existe, no se da. Sí, o sea, por ejemplo, puedes tener digamos un artículo para plantearlo en clase. Por ejemplo, a un salón, si es que según el test nos ha salido que son muy teóricos, la mayoría, ¿no? Porque no todos son, entonces tal vez a ellos les puedes pedir que hagan un resumen, que lo van a hacer muy bien, o sea, con todas sus referencias y todo, ¿no? Pero a los que son más pragmáticos, por ejemplo, lo van a hacer mejor lo que son los mapas conceptuales, los mapas mentales. Especialmente, por ejemplo, el mapa mental, o sea, si tú ves un mapa mental que hacen estos, como dicen, pragmáticos, lo diseñan de tal manera que es atractivo, ¿no? Porque ahí en el mapa mental puedes hacer dibujos, etcétera, para hacer referencias. Entonces, o sea, desarrollan más. Pero a los teóricos, diles un mapa mental, lo van a hacer, o sea, no tan atractivo, ¿no? Pero pídeles, por ejemplo, un resumen, lo van a hacer muy bien, ¿no? Entonces podemos ir mezclando, ¿no? Porque al final es ¿cómo vamos probando? O sea, decirte un mapa conceptual funciona en todos, no, mentira. Hoy me puede funcionar con un salón, pero con el próximo semestre ya no me funciona. Entonces, al final tengo que ir probando, ¿no? Hago un mapa conceptual, o pido esquema, o pido resumen, mapas mentales, etc. Entonces, o sea, decirte que funciona en todos un mapa mental, no. O funciona en resumen, tampoco. O sea, los teóricos de la educación, en ese caso, por ejemplo, lo que recomiendan es no, digamos, utilizar determinada herramienta, ¿no? Porque estaremos atentando contra la diversidad. Lo que más bien recomienda es una mistificación, es decir, si en una aula vamos a tener, digamos, 30 alumnos, podemos estar enfrentando, qué sé yo, a grupos, o sea, 4 grupos de los diferentes estilos. Entonces, por lo menos va a haber en una aula uno que tenga tal o cual estilo, ¿no? Por lo menos uno. Matemáticamente hablamos, existe esa probabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es atender a esa diversidad y
¿cómo lo haríamos? Es mistificando herramientas, o sea, tratando de utilizar en lo posible, que son por ejemplo reflexivos, o sea, lecturas para los que sean reflexivos, o como vas a hacer imágenes para los que no son tareas específicas. Es decir, pues, durante la clase habría que desarrollar varias tareas diferentes para todo. No, definitivamente, o sea, si voy a hacer puro mapa conceptual entonces no funciona, no se van a aburrir. Ahora existe otro problema, como le decía yo, cuando usted elabora, por ejemplo, su sílabo en costos, o profesor, por ejemplo, en sistemas, que si yo humanidades, entonces nosotros tenemos ya de antemano competencias que desarrollar, y esas competencias vamos a desagregarlas en objetivos, capacidades, o como le den la denominación básica, tecnológicos, universidades, diferentes denominaciones. Eso me parece que más bien va direccionado. Supongamos que, digamos, la capacidad esté orientada a analizar. Entonces, ¿cómo se llama? Existen, obviamente, herramientas para el análisis. Y seguramente la evaluación va a ser como una herramienta de análisis. No creo que un mapa conceptual se preste mucho para hacer análisis. Claro, eso ya dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Claro, entonces más bien yo pienso que la orientación iría por ahí, es decir, aquello que nosotros formulamos como propósito, tendría que ser pues, la estrategia de enseñanza y también la evaluación. Eso se tiene necesariamente relacionado. Claro, está de acuerdo cómo has diseñado tus competencias, ¿no? Y todo.